Bien, Guapurri, arrancamos con el Bitcoin en 23.288. Fíjate que viene un retroceso desde ayer. Ha perdido aproximadamente un 3,43% en las últimas 24 horas. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar hoy, martes 9 de agosto. Que por otro lado también tenemos al SP500 en retroceso. Ha retrocedido un 0,12%. Ahora mismo se sitúa en los 4.140 puntos. Vamos a ver cómo termina la sesión de hoy. Recuerda que apenas se está abriendo el mercado en Estados Unidos. Y por otro lado, Guapurri, tenemos que CryptoMiner Marathon aumentó las tenencias de Bitcoin en medio de las pérdidas trimestrales de 191,6 millones de dólares. Y es que Marathon Digital Holding Inc., en el Nasdaq, mejor conocido como Mara, es una empresa líder de minería de criptomonedas y ha informado una pérdida neta de 191,6 millones de dólares o también 1,75 dólares por cada acción a medida que se desploma su producción de Bitcoin. La empresa informó que produjo 707 Bitcoin en el segundo trimestre del 2022, una disminución del 44% con respecto al trimestre anterior. En el primer trimestre del 2022, la empresa produjo casi 1.259 Bitcoin. Fíjate tú la gran diferencia, Guapurris. La caída de la producción trimestral se atribuye principalmente a los retrasos prolongados en la energización en Texas y problemas relacionados con el clima en Montana. Aún así, Marathon produjo 2.038 Bitcoin en lo que va del año, un aumento del 58% con respecto al mismo periodo del año pasado, a pesar de la fuerte caída de este trimestre. El Banco de la Reserva de Australia está explorando casos para usar la CBDC. El Banco de la Reserva de Australia, pese a la carrera que tienen todos los gobiernos por las monedas digitales del Banco Central, o mejor conocidas como la CBDC, colaborará con el Centro de Investigación Cooperativa de Finanzas Digitales en un proyecto de investigación respectivo. Como se indicó en un anuncio el día martes, el proyecto conjunto con el Banco de la Reserva y la DFCRC se centrará en casos de uso de modelos comerciales innovadores que podrían ser respaldados por la emisión de una CBDC. Las consideraciones tecnológicas, legales y regulatorias también serán evaluadas en el transcurso del proyecto. El piloto durará alrededor de un año y tomará la forma de CBDC operando en un entorno delimitado. Se invitará a las partes interesadas de la industria a desarrollar casos de usos específicos que luego evaluarán el banco y la DFCRC. Los casos seleccionados participarán en el piloto, resultando en un informe súper especial. Así que vamos a ver cómo termina Australia, Guapuris. Recuerda darle like, compartir tus comentarios y por supuesto suscribirte para que apoyes este proyecto de las criptonoticias todos los días. También quiero mandarle un fuerte abrazo y saludo a ese Guapurri que está compartiendo todas estas criptonoticias en WhatsApp. Nos están llegando bastante visitas de WhatsApp. No sé quién es, si quieres dejarme tu comentario aquí para saber quién eres. Un gran saludo, Guapurri. Muchas gracias por apoyar este canal y este proyecto. Guapurri, te tengo una encuesta. Dime si conoces Nexo.io, esta plataforma. Si la conoces, déjame aquí abajo tus comentarios. También hice la encuesta en nuestro canal de YouTube, pero déjame aquí saber si conoces de qué se trata Nexo.io. Por otro lado, Guapurris, Axie Infinity busca doblar su presencia en el mercado coreano. El cofundador y líder del crecimiento de Sky Mavis, Jeffrey Sirling, dice que Axie Infinity quiere duplicar su apuesta en Corea del Sur, que considera uno de los mercados de juego más importantes de todo el mundo. Sky Mavis, la firma detrás del peso pesado de los juegos Play to Earn de Axie Infinity, está buscando duplicar en Corea del Sur y aumentar su adopción a pesar de los obstáculos regulatorios que existen en esa nación. Hablando con Cointelegraph en Corea Blockchain Weeks el martes, el cofundador y líder del crecimiento de Sky Mavis declaró que a pesar de que la prohibición nacional de los juegos Play to Earn sigue vigente, el mercado coreano es uno de los mercados de juegos más importantes del mundo y tenemos toneladas de jugadores en Corea del Sur. Sirlin también agregó que la compañía actualmente está buscando formas para adaptar el juego Axie Infinity a su gran proyecto para jugadores coreanos. Las palabras de Sirlin fueron las siguientes: Creo que ya sabes que queremos duplicar la apuesta, queremos localizar. Por ejemplo, los coreanos no hablan mucho inglés, ¿verdad? Así que en realidad hay muchas barreras para que el juego llegue a las manos de los jugadores coreanos. Por esta manera llegamos a la parte final. Recuerda que por aquí te dejo, mira, por aquí te dejo un video con los 5 tips que debes saber a la hora de invertir en criptomonedas. Así que aquí lo tienes, míralo que es totalmente gratis. ¡Chao, Guapurris!